beatificación en las vísperas del quinto centenario del descubrimiento de América, en 1492, pero se encontró con una gran oposición por la que se vio obligado a suspenderla. ¿De dónde venían las críticas? Extrañamente, de lo que podría pensarse, venían principalmente desde dentro de la Iglesia, con la ayuda de gente de fuera de la Iglesia. Dejo este tema altamente polémico para el final. ¿Qué fue lo que sucedió? Si bien, como dice el historiador judío Baer, en ningún país de Europa gozaron los hebreos de una pareja equiparación legal con la población cristiana entre la que vivían, ni de una autónoma organización judicial y administrativa remotamente semejante a la que disfrutaban por España, la España cristiana de aquella época, especialmente en León y Castilla. Fin de la cita. Pero los ánimos estaban caldeados, como dijimos un poquito antes, y el fenómeno político-social necesitaba imperiosamente de una solución. Fue entonces cuando cualquiera sea el error que nos inspire, debemos enfocarlo históricamente como inevitable. No había otra posibilidad. Había que cortar el nudo trágico que había venido apretándose durante varios siglos, dice Jean Dumont. Inglaterra y Francia no habían hallado otra solución a una aflicción incomparablemente menos violenta. Inglaterra y Francia ya habían expulsado a los judíos. De no haberse decretado la expulsión, se habría llegado a una matanza. La marea de la hazaña popular había alcanzado una fuerza incontenible. Los judíos podían comprar la tolerancia de los reyes, pero no podían apaciguar la furia del pueblo contra ellos. Fin de la cita de Jean Dumont. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que va a determinar a los reyes católicos a seguir la costumbre de la mayor parte de los reinos europeos de por entonces de expulsar a los judíos? Repito, España va a ser la última nación, para llamarla de algún modo, que va a expulsar a los judíos de sus territorios. En noviembre de 1491, mientras Isabel y Fernando intentaban la rendición de Granada, se va a dar en Ávila un suceso trágico que va casi a colmar la medida. 2 judíos y 6 conversos, luego de ser apresados, habían sido condenados a muerte bajo el cargo de secuestrar a un niño cristiano de 4 años de edad en la ciudad de La Guardia, muy cerquita de Toledo, a quien luego de vejarlo habían crucificado el Viernes Santo de ese año. Según el proceso, habían arrancado su corazón para utilizarlo en un maleficio contra cristianos en España. No era la primera vez que sucedía. Ya en 1468, en un pueblo cercano a Segovia, había pasado algo similar y la gente se acordaba. El niño sería canonizado por la Iglesia bajo el nombre de el Santo Niño de la Guardia. Respecto de la autenticidad del episodio, se ha dicho mucho, muchísimo, quizás demasiado. Que el caso nunca existió, que fue la excusa para tomar la decisión de la expulsión, pero las discusiones terminarían luego del trabajo del padre Fita sobre la historicidad del episodio a principios del siglo pasado, que hoy ya ningún historiador serio discute. La indignación que causó el asesinato del niño de la Guardia, del Santo Niño de la Guardia, terminó por precipitar la decisión de los reyes. Lo habían intentado todo respecto de los judíos: predicaciones, exención de responsabilidades, la misma Inquisición respecto de los marranos, pero todo parecía en vano. Fue así como después de mucha deliberación llegaron a la decisión final. Aquellos judíos que no se convirtiesen y por ende se sometiesen a las leyes cristianas se verían impedidos del derecho de residencia. Esto está muy, pero muy estudiado y marcado en la positio canónica de Isabel, en las actas del proceso de beatificación. Lo que se plantea es la suspensión del derecho de residencia como ciudadano extranjero en España, puntualmente en Castilla y Aragón y en el resto del reino. Así como análogamente hoy un mexicano que está indocumentado es tolerado en Estados Unidos, por ejemplo, pero puede ser deportado porque si se suspende el derecho de residencia, en el caso que estuviera incluso, entre comillas, en blanco, lo mismo va a suceder con los judíos. Eran un pueblo extranjero en un pueblo cristiano, en una nación cristiana. Recordemos que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Israel no va a tener territorio propio. Hasta que la ONU no roba el territorio a Palestina,
Israel es nómada desde el 70, desde Tito en adelante, es nómada. Fue así entonces como después de mucha deliberación se llegó a esta decisión final. La medida era dura, es verdad, pero necesaria. Y así lo habían entendido los reyes europeos antes que ellos. Habían sido expulsados de Inglaterra en 1290, de Alemania en 1348, de Francia en 1375. Según el edicto de los reyes, quienes no se convirtiesen al cristianismo debían exiliarse, pero con ciertas prerrogativas. Podían llevar consigo todos sus bienes, aunque sujetándose a la legislación vigente, según la cual no les era lícito sacar el oro, la plata, las monedas o caballos, para los cuales se les sugería convertirlos en letras de cambio. ¿Por qué la decisión de los reyes? ¿Por qué la decisión de decir suspender el derecho de residencia del pueblo judío? Por amor a los judíos. ¿Cómo, padre? Una paradoja. No. Para defender a los judíos. ¿De qué? De las turbas cristianas. Habían comenzado ya las matanzas de los judíos de modo indiscriminado, totalmente injusto, y para evitar un caos social, la única solución que encontraron fue esta. Justamente tomaron esta medida para que el pueblo no tomase justicia por mano propia. La reina animó a quienes pudo a la conversión, y de hecho muchos judíos pidieron el bautismo. Pero un buen número, unas 150.000 almas, de acuerdo con algunas fuentes, va a optar por abandonar España. Lejos de pensar que se trataba de una medida antipopular o basada en la pasión, el mismísimo claustro de la Universidad de París, una de las universidades más importantes de la época, se va a reunir para redactar una felicitación a los monarcas españoles que habían decidido, cito, tan sabia medida, en vistas de pacificar España. Por su parte, el mismo Papa Alejandro VI ordenó fiestas otorgándoles entonces el título que hasta el día de hoy los hace famosos, los católicos reyes. Es decir, esto poca gente lo sabe, el título de reyes católicos le viene por el papado por haber expulsado a los judíos. ¡Oh, qué malo que era el Papa! ¡Tremendo! Alejandro VI habrá tenido sus deslices amorosos, especialmente antes de llegar al papado, es cierto. Pero lo que no tuvo ni tenía era un pelo de tonto, ni doctrinal ni políticamente. Va a ser incluso nominado por medio de una bula denominada Si Convenit. Si Convenit es la bula que nombra a los reyes católicos con el título de católicos. El mismísimo y prudentísimo postulador de la causa, anterior postulador de la causa, el padre Anastasio Gutiérrez, afirma que el edicto de suspensión de residencia fue muy razonado y hasta resuma en él un sentimiento profundo de humanidad. Cito: en la mentalidad de los reyes católicos no cabía más que poner fin al régimen de convivencia tolerada. Esto fue lo que les pareció el mal menor. Y de hecho, como también entre nosotros señala el padre Alfredo Sáenz, gracias a los numerosos descendientes de judíos que permanecieron en España, pudo producirse la enriquecedora confluencia del genio judío y la reforma católica, concretada en nombres prestigiosos de origen converso. De origen converso son Francisco de Vitoria, San Juan de Ávila, Fray Luis de León, Santa Teresa de Ávila. Toda una constelación magistral. Hay quienes indican no solo que fue una medida justa, sino que incluso, como una crítica a los reyes católicos, es una medida que deberían haber tomado mucho tiempo atrás. Sánchez Albornoz, un gran estudioso de la reina, dice: creo que la expulsión de los judíos hispanos fue tardía. Realizado un siglo y medio antes de 1492, habría cambiado la psiquis de los españoles y hasta la fase económica de España. El giro decisivo de la historia de Inglaterra coincidió con la expulsión de los judíos. Forzó a los ingleses a reemplazarlos de sus empresas económicas y a liberarse de su terrible ventosa, y favoreció el libre y creciente despliegue de su riqueza industrial y mercantil. Fin de la cita. Pongamos ahora a modo de resumen algunas preguntas y respuestas sobre el tema siguiendo a Jean Dumont, un gran hispanista francés, fallecido hace muy poco. Se pregunta Jean Dumont:
¿España tenía el derecho, moralmente hablando, de expulsar a los judíos instalados desde hacía tiempo en España? Y se responde, los judíos de España estaban lejos de haber estado desde hacía tiempo en España, y mucho más de ser autóctonos. La gran mayoría había llegado por sucesivas oleadas extranjeras, a raíz de las cuales a los judíos, que tenían más años en la península, se habían colocado al servicio de los invasores, como vimos en el caso de los musulmanes. Asimismo lo declara Ahmar Mahmúa, una crónica árabe del siglo XI. Segunda pregunta. Los judíos eran españoles que profesaban una religión distinta a la de los reyes. ¿Por eso los echaron? En absoluto. Como lo indica la estudiosa projudía Beatriz Leroy, el derecho de ser judío y de vivir en España es comprado al Estado por un impuesto particular. El judío pagaba un impuesto a su permanencia. De allí que el judío fuese un personaje tolerado y protegido al mismo tiempo, a quien le estaban prohibidos ciertos actos por el hecho de ser judío, análogamente a como sucede en varios países donde a un extranjero se le impiden ciertos derechos que a otros nacionales no. Siguiente pregunta. Pero a ver, ¿la caridad cristiana no hubiese exigido acoger al extranjero como un hermano? Responde, sí, pero momentánea y no perpetua ni obligatoriamente, menos aún cuando su presencia perjudicase al bien común. Es lo mismo que un europeo con mediano sentido común y que no ha todavía prostituido su inteligencia, debe pensar hoy de los musulmanes en España, los supuestos inmigrantes, que es una invasión encubierta, por cierto, lo sabemos, digamos, ¿no? Última pregunta que se hace Jean Dumont. La expulsión de una operación de lucro por la cual los reyes se enriquecieron, ¿acaso fue la expulsión una operación de lucro por la cual los reyes se enriquecieron con los bienes judíos? Respuesta, todo lo contrario. La suspensión del derecho de residencia del pueblo judío implicó una pérdida monetaria de al menos el 5% de la renta. Claro, se nos iba gente que estaba pagando un impuesto incluso. Además, al tener que emplear muchos jueces e instructores, movilizando las autoridades y a la fuerza pública, el proceso fue enormemente costoso para el Tesoro Real. Pasemos ahora